Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas correspondiente a la 10ª semana de la unidad didáctica. Antes de empezar, por favor, levanten la mano si es que me están escuchando adecuadamente. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Adicionalmente, quisiera, por favor, que me confirmen si es que visualizan las diapositivas. De acuerdo, muy bien, gracias. Gracias, jóvenes. Bien, habíamos trabajado ya hasta prácticamente la sesión anterior los procesos de elaboración de mermeladas y jaleas, y anteriormente también pues habíamos estado viendo los procesos de elaboración de néctar, ¿no? Que era básicamente, en realidad, una aplicación de la metodología que ya nosotros hemos establecido para analizar los procesos desde un punto de vista, digamos, bastante analítico, ¿no? Bastante analítico. Entonces, como les recuerdo, más o menos, la estructura es la siguiente. En primer lugar, evaluamos el proceso desde su flujograma y cómo es que se tiende a elaborar estos productos. En segundo lugar, nosotros lo que hacemos es evaluar si es que existe la posibilidad de algún error dentro del proceso, de algún defecto que se pudiera presentar, ¿sí? Esto, lo ideal sería que vaya acompañado, pues, de un análisis de los puntos críticos de control, ¿cierto? No, como es un tema un poco más de calidad, entonces eso de análisis le corresponde desarrollarse en otro curso. Sin embargo, lo que nosotros estamos evaluando son los posibles defectos. Para luego pasar a hacer el balance de materia, que es específicamente el desarrollo de la fórmula del proceso, y finalmente establecer las curvas de control, ¿sí? Ese es más o menos el procedimiento que nosotros hemos venido empleando ya en dos procesos previos, y este proceso que corresponde al día de hoy, que es el proceso de elaboración de frutas en almíbar, no es la excepción. También vamos a trabajar bajo esta metodología para que ustedes puedan comprender de una manera estándar cómo es que se trabaja este proceso, ¿sí? Entonces vamos comenzando con la sesión propiamente dicha. Les pido por favor muchísima atención, tengan a la mano algún cuaderno de anotaciones, porque voy a darles algunos datos importantes de el flujograma sobre todo, ¿ya? Del flujograma sobre todo. Entonces, estén atentos para que puedan anotar, por favor, y vamos a ir desarrollando este proceso de elaboración de frutas en almíbar de la manera más dinámica posible. Yo les pido, por favor, que en cualquier momento, si es que algo de lo que dije no se entiende, o levanten la mano o escriban a través del chat, ¿sí? Para yo poder absolver las dudas o inquietudes que tengan. Y si no tienes la posibilidad de usar el chat, puedes encender tu micro. Sin decir nada, simplemente enciéndelo y haz un pequeño sonido para que yo pueda visualizar que alguien quiere hablar, entonces le cedo la palabra, ¿ya? Entonces, esta es una forma que vamos a ir usando, porque a veces en el camino de la explicación nos vienen a la mente algunas dudas que si las dejamos para el final, tal vez no las podemos expresar de la misma manera, ¿sí? No las podemos expresar de la misma manera. Entonces, como les decía, jóvenes, lo más importante para poder trabajar en esta unidad didáctica, aparte de conocer la metodología, es no quedarnos con ninguna duda, ¿sí? Y también enfocarlo desde la parte práctica. Por eso es que también tengo preparado para el día de hoy algunos videos que me gustaría que ustedes analicen y podamos también entrar un poco en contexto de lo que estamos realizando, ¿sí? Bien,
vamos a hablar del proceso de elaboración de frutas en almíbar. ¿Qué necesitamos saber? Es algo de lo que ya les mencionaba, ¿no? Lo ideal es que nosotros lleguemos a esta sesión conociendo la teoría black box o teoría de la caja negra, que es con la que analizamos todos nuestros procesos. Necesitamos conocer también qué es un balance de materiales. Necesitamos saber lo que son BPMs y POEs. Necesitamos conocer cuáles son los tecnológicos. Jóvenes, ¿me escucha? Por favor, me confirman si se escucha. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. aparentemente he tenido un problema de una caída de mi internet por unos segundos. No se preocupen, bueno, lo único que se puede hacer en estos casos es esperar un poco que regrese el internet, pues, ¿no? Lamentablemente no hay mucho que podamos hacer porque ya ese es un tema de proveedor de servicio y pues no se puede hacer mucho, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, nos habíamos quedado en que es importante conocer sobre los tecnolectos de la industria alimentaria. Es importante saber cuáles son estas terminologías que nosotros utilizamos. Eh, además, jóvenes, conocer los parámetros de calidad y también, pues, conocer cuáles son los puntos críticos, ¿no? Que debe tener cada proceso o cómo analizar esos puntos críticos. Además, también debemos conocer cómo hacer análisis de calidad, es decir, a estas alturas del partido, ustedes ya en su curso de control de calidad deberían saber perfectamente cómo sacar una muestra de grados Brix, cómo sacar una muestra de pH, cómo hacer una acidez titulable, cómo de repente evaluar textura, cómo hacer pruebas sensoriales, organolépticas, todo eso ya deberían ustedes haberlo analizado, ¿no? Cómo hacer una prueba microbiológica también, eso son parámetros clave, cómo medir temperatura, ¿no? De repente, algunos parámetros que tal vez no hayan analizado cómo medirlos, por ejemplo, cómo medir caudales, cómo medir presión, eso sí, tal vez no, porque en realidad sería muy complicado explicar eso a través de, a través de este medio, ¿no? Se hace más en la práctica. Pero por lo demás, los demás análisis me imagino que ya los deben haber desarrollado con normalidad. Eh, si no fuera así, pues igual tienen esta referencia para poder comentarle pues a su docente que afine algunos temas de repente que no se han incluido, porque son necesarios para los procesos de frutas en general, engloban pues en realidad todos los temas que ustedes están llevando en este módulo. Bien, además deben conocer sobre flujogramas, eso justamente es lo que vamos a ver también, sobre el flujograma pues de el proceso de elaboración de frutas en almíbar. El flujograma que nosotros vamos a trabajar es totalmente diferente a lo que ustedes van a encontrar en internet, puesto que lo que van a encontrar en internet muchas veces parte de una concepción demasiado tradicional de los procesos, en donde se asume que cuando trabajamos flujo de procesos debemos trabajar de manera vertical y no podemos abrirnos de manera horizontal. Ya les voy a explicar qué significa eso, ¿ya? En el caso de nosotros sí vamos a ser totalmente específicos para poder desarrollar este flujograma.
de la manera más técnica, pero a la vez también de la manera más correcta, ¿sí? De la manera más correcta. Recuerden que el fin de todo flujograma, jóvenes, es orientar al que está procesando, ¿sí? Orientar la marcha de la ejecución del proceso. Entonces, si es que nosotros a través de ese flujograma tenemos aún dudas sobre cuál es el siguiente paso, quiere decir que ese flujograma está incompleto, ¿ya? Quiere decir que ese flujograma está incompleto. Entonces, ustedes de repente si ponen proceso de elaboración de frutas en almíbar y colocan en San Google ese concepto, les va a aparecer un montón de flujogramas de manera vertical, ¿no? Tal cual habíamos visto el flujograma de elaboración de mermelada, por ejemplo, así, vertical. Sin embargo, en este caso hay que diferenciar mucho entre los procesos que tienen que ver con la fruta misma, los procesos que tienen que ver con el almíbar mismo y los procesos de integración dentro de el flujograma de frutas en almíbar, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver. Luego, lo que vamos a hacer es, bueno, debemos saber sobre el equipamiento también. Eso lo vamos a poder visualizar con el video, con los videos. Son 2 videos que he preparado. Debemos tener conceptos sobre la industria alimentaria. De hecho, para poder conocer, sobre inocuidad alimentaria, y de hecho, para poder conocer si es que hay algún defecto en el producto, tenemos que tener muy a la mano este concepto de inocuidad alimentaria, ¿sí? Y previamente, pues, conocer sobre el proceso de elaboración de néctar, de mermeladas y jaleas. ¿Por qué? Porque son procesos verticales, como les decía, son procesos que siguen una misma línea, y para poder trabajar un proceso que sigue 2 líneas, como las frutas en almíbar, tenemos que primero conocer cómo funciona una línea de manera independiente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a examinar el proceso de elaboración de frutas en almíbar, ¿sí? Recuerden que como todo proceso en la industria alimentaria va a seguir este esquema. Vamos a tener entradas y vamos a tener salidas, ¿sí? En el caso de nosotros, nuestras entradas de manera general van a ser la fruta como materia prima y todo lo que va a constituir el almíbar, ¿sí? Son 2 entradas bien marcadas y que se deben trabajar de manera independiente, ¿sí? Se deben trabajar de manera independiente, porque son 2 cosas diferentes. ¿Y cuáles son las salidas? Como siempre, las mermas y el producto terminado, ¿sí? Las mermas y el producto terminado. Y todo esto se ejecuta con una serie de herramientas y técnicas en el tiempo. ¿Bien? Entonces, seguimos dentro del mismo esquema. Ahora sí, les dije que las entradas se deben trabajar en 2 grandes grupos, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener como entrada la fruta, ¿sí? O la materia prima, que son trozos de fruta, ¿sí? Ustedes seguramente, por favor, coméntenme, a ver, a través del chat, ¿quién de ustedes alguna vez ha consumido duraznos en almíbar? Yo, profesor. Ok. ¿Quién más? A través del chat, por favor, comenten para ver si es que estamos familiarizados con este tipo de productos. Comenten si es que alguna vez han consumido duraznos en almíbar, ¿no? Los famosos Aconcaguas, los 2 caballos, ¿sí? Estos productos que vienen enlatados. Comenten, por favor, a través del chat quiénes han consumido. Bien. Ya. Excelente. Muy bien. Entonces, de cierta manera, este proceso no nos es tan ajeno, ¿sí? Es decir, de una u otra forma, este tipo de productos nosotros lo hemos consumido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Específicamente lo relacionamos mucho con
eventos especiales, ¿no? Algunos lo consumen por Navidad, por ejemplo, o por alguna fiesta, algún cumpleaños, etcétera. Se tiende a relacionar este tipo de productos con esas fechas, ¿no? Y algunos también, los que tienen la posibilidad, pues lo consumirán cada vez que lo tienen a la mano, ¿no? Pero a lo que quería llegar es que si todos lo hemos consumido, como están colocando en el chat, pues sabemos que tiene ciertas características este producto, ¿cierto? Sabemos que hay un líquido y sabemos que hay el durazno propiamente dicho como peso drenado, ¿no? Es decir, sin líquido. Y estos duraznos también tienen unas características, dentro de las cuales es que el durazno no está entero, ¿cierto? El durazno está en rodajas, ¿cierto? El durazno está en rodajas y no tiene ni membrana pelúcida, que es la cáscara, entre comillas, ni pepa, ¿sí? Está perfectamente segmentado en rodajas, en mitades, mejor dicho, y no tiene ni cáscara ni pepa. Entonces, a eso se refiere con trozos de fruta, ¿ya? Bien, para la formulación correcta del producto terminado, frutas en almíbar, nosotros debemos considerar, en primer lugar, con qué brix de fruta estamos trabajando. Nuestra fruta va a tener un determinado brix y en función a ese brix, nosotros diseñamos nuestro proceso. No es que yo pueda decir, oye, ya, para elaborar frutas en almíbar, por cada kilo de producto que quieres elaborar, tienes que usar, qué sé yo, 500 gramos o 300 gramos de azúcar. No puedes hacer eso, al igual que tampoco lo puedes hacer en mermelada ni en néctar, porque siempre en el balance nosotros debemos considerar el brix de la fruta. Si no, corremos el riesgo de salirnos de los parámetros y cuando nos salimos de los parámetros, nuestro proceso se descontrola y tenemos mucho riesgo o casi seguridad de que se manifieste el riesgo de que nuestro producto va a salir con algún problema de calidad. ¿Ya? Entonces, el brix de la fruta es importantísimo para la correcta formulación. ¿Qué más es importantísimo? El pH de la fruta. ¿Y por qué será importante el pH de la fruta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué será importante para este proceso y para todos los procesos considerar el pH de la fruta? ¿Sí? Ya lo habíamos conversado en sesiones anteriores, pero les pido que por favor, a manera de intervención, me comenten por qué será importante considerar el pH de la fruta. A ver, coloca sus respuestas, por favor. Profesor, Sí, te escucho. considerar el pH de la fruta es importante porque en algunos procesos también se agrega ácido cítrico o un para regularlo, ¿no? Y para que así evite que los microorganismos puedan aumentarse o estén presentes en el proceso. Exactamente, Sarita, muchas gracias por tu intervención. Realmente es por eso, porque nosotros necesitamos saber que nuestro pH total del producto terminado tiene que estar por debajo de 4.5. Y para ello, pues, debemos mirar nuestra fruta para saber si es que es necesario agregar o no ácido cítrico para poder tener nuestro pH por debajo de 4.5 y evitar, como nos dice Sarita, la proliferación de microorganismos. Muy bien.
Muy bien. También tenemos como criterio importante para poder garantizar esta adecuada formulación del producto, necesitamos conocer sobre la consistencia del producto, de nuestra fruta, de nuestra materia prima. ¿Por qué será necesario conocer sobre la consistencia? Bien, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa si es que nosotros, para el proceso de elaboración de frutas en almíbar, utilizamos una fruta muy madura? ¿Qué sucede con la pulpa de las frutas cuando están demasiado maduras? ¿Quién me dice? Profesor, ¿Sí? lo que pasa es cuando la fruta está muy madura es que su deterioro es más rápido, o sea, es más Ya, posible sí. hacer. Esa es una razón. Esa es una razón. Pero hay una razón todavía más contundente específicamente para este proceso de frutas en almíbar. Lo que nos dice Stephanie, ¿cierto? Es muy cierto, es muy cierto. Ahí está, lo que nos escribe Herley es la respuesta. Es muy débil o muy suave. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre cuando las pulpas son muy suaves o muy débiles o no tienen una textura firme? Sucede que cuando las sometes a temperatura se hacen mazamorra, ¿sí? Se hacen mazamorra. Y ustedes, Profesor, ¿sí? Sí, sí, te escucho. Hola, te escucho. Bien, continuamos. Igual, si quieren intervenir, solamente, como les decía, interrumpen y me hacen saber, ¿ya? Exacto, como nos dice John, se deshacen las pulpas, ¿cierto? Nosotros sometemos... exacto, exacto. Se aplastan entre ellas. Y sobre todo, cuando nosotros utilizamos este tipo de procedimientos y tenemos prácticamente sumergidas estas frutas en un líquido, pues se tiende la pulpa a hacer como una dispersión en el mismo líquido y se vuelve todo como una sopa, ¿no? Se vuelve todo como una sopa. Entonces, ustedes seguramente se han percatado de que los duraznos o melocotones que, que ustedes consumen en estos duraznos en almíbar, en estas conservas tan conocidas, no están presentando este problema, ¿cierto? No es que estén deshaciéndose cuando ustedes los consumen, ¿o sí? ¿Qué opinan? Cuando ustedes consumen su conserva de duraznos, ¿se están deshaciendo? No necesariamente. No, profesor. Tal vez algunas marcas, gracias, tal vez algunas marcas tienen inclusive una mejor consistencia de producto que otras, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el estado de madurez, que lo marcan justamente el Brix y el pH también, tiene que ver con la variedad de durazno utilizada, tiene que ver con las condiciones de procesamiento, no es lo mismo trabajar con pasteurización nada más que trabajar con una temperatura más elevada, ¿no? Entonces, ahí hay muchos factores que pueden influir en nuestro proceso. Bueno, y eso es respecto a la fruta. Ahora vamos respecto al almíbar y por favor aquí quiero que me atiendan con sus 5 sentidos y si tuvieran otro por ahí me atienden también con ese otro sentido. ¿Ya? El almíbar, jóvenes, para nosotros es una mezcla de agua con insumos, ¿ya? Agua con insumos. Y según la norma técnica, lo que marca la diferencia entre los tipos de almíbar es sus grados Brix, ¿ya? Sus grados Brix.
y específicamente se menciona que existen dos grandes tipos de almíbares. En primer lugar están los almíbares diluidos que trabajan a concentraciones de sacarosa de entre 15 Brix y 22 Brix, ¿sí? Esos son los almíbares diluidos entre 15 Brix y 22 Brix. Y el almíbar concentrado, que es el otro tipo de almíbar que nos menciona la norma técnica, trabaja entre 22 a 30 Brix, ¿sí? Entonces, el diluido trabaja de 15 a 22 Brix, el concentrado de 22, se entiende que más de 22, ¿no? Porque si no sería una intersección ahí entre diluido y concentrado. En todo caso sería desde 23 hasta los 30 Brix, ¿sí? Muy bien. Y el pH adecuado también de este almíbar debe encontrarse entre 3.5 y 4.5, ¿ya? Pero ojo, debe encontrarse como producto final, ¿ya? Como producto final. Ya vamos a entender qué significa eso, ¿ya? El proceso de elaboración de frutas en almíbar, jóvenes, ¿sí? El proceso de elaboración de frutas en almíbar es uno de los procesos, ¿sí? Y esto es probablemente una pregunta de examen, ¿ah? Es uno de los procesos de la industria alimentaria que no terminan en la entrega del producto terminado en fábrica. O en la línea, mejor le voy a poner, ya, para que se entienda mejor. En línea de procesamiento. Para no caer en algún tipo de ambigüedad. A ver, el proceso de elaboración de frutas en almíbar es uno de los procesos de la industria alimentaria que no terminan en la entrega del producto terminado en la línea de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Lo que quiere decir es que una vez que tú terminas de procesar, envasaste, etiquetaste y todo lo que tú quieras, el producto debe pasar por una etapa de estabilización osmótica. ¿Qué significa la estabilización osmótica? Ojo, esto no es una operación unitaria en realidad, porque ustedes no modifican nada, el producto ya fue manipulado por ustedes, simplemente lo tienes ahí en almacén. Pero los procesos de frutas en almíbar están diseñados para que después de terminado el producto dentro del envase empiece a estabilizarse, ¿sí? Se entiende de que no se puede consumir el producto inmediatamente de que ha sido procesado, ¿sí? Lo normal es que se deje entre 15 y 20 días de estabilización osmótica. Profesor, no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Ahorita te voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Mira, no es para la viscosidad, Herlin, no es para la viscosidad. Ahorita les voy a explicar para qué hacemos esto, ¿sí? Ahorita les explico para qué hacemos esto. Miren, jóvenes, la elaboración de frutas en almíbar, recuerden ustedes nuestra primera sesión cuando vimos los tipos de proceso que encontrábamos, es un tipo de proceso
que su principal característica es que trabaja con una, bueno, no sería deshidratación osmótica, sería equilibrio osmótico. ¿Qué significa el equilibrio osmótico? Significa que tú tienes una fruta con poco contenido de azúcares y tienes una solución con mucho contenido de azúcares. ¿Sí? Pero para que el producto sea estable, ambas deben tener la misma cantidad de azúcares. Si no, el proceso no es estable. Ya. ¿Y cómo hago eso, profesor? No, tú no tienes que hacer nada. Aquí de lo que se trata es de que le demos un tiempo, ¿sí? Le demos un tiempo al producto para, primero, aquí lo voy a poner, 1, ingrese azúcar a la fruta. ¿Sí? Y punto número 2, para que salga agua hacia la mezcla o la solución, o en este caso el almíbar. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una fruta de 10 Brix? ¿Sí? Y lo quiero convertir en fruta en almíbar. Nuestro equilibrio osmótico, según lo que dice la tablita que ustedes están viendo, nos dice que tanto la fruta como el almíbar debe estar entre 16 y 20 Brix. Entonces ustedes quieren llevar, por ejemplo, su fruta a 18 Brix. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Le ponen una solución con cantidades elevadas de azúcar. Por ejemplo, si tú quieres elevar 8 grados el grado Brix de la fruta, ¿sí? Entonces, del grado Brix del punto de equilibrio, que es 18 Brix, la solución la debes llevar por lo menos a 18, más los 8 grados que va a perder la solución para entrar en la fruta, son 26. Debe tener por lo menos 26 grados Brix el almíbar. ¿Sí? Debe tener por lo menos 26 grados Brix el almíbar. Entonces, el almíbar pierde azúcar y se queda en 20, ¿no? O se queda en 18. Y la fruta que estaba en 10 gana azúcar y se va a 18. Y logramos el equilibrio. ¿Sí? Con el tiempo, el azúcar del almíbar pasa a la fruta y el agua de la fruta obviamente sale y diluye el almíbar. Por eso es que si hacemos esta mezcla, nosotros vamos a obtener al final 18 Brix en fruta y 18 Brix en almíbar. Y ya tenemos un producto estable. ¿Cómo se logra? Les repito, esto se logra haciendo nada. Solamente debes tener paciencia. Debes darle el tiempo de que tu producto se estabilice. ¿Sí? Por favor, levanten la mano si se entendió lo que es equilibrio osmótico, por favor. ¿Sí? Si se entendió lo que es equilibrio osmótico. Excelente, excelente. Bien. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Sí? Entonces, no se trata, porque inclusive yo lo he visto, jóvenes, ahí en el mismo instituto, de que elaboras una fruta en almíbar, ¿sí?
elaboras una fruta en almíbar y cuando los alumnos salen de procesar, ahí mismo se lo están comiendo. No, pues, el producto todavía no es estable. Que te lo puedes comer, sí lo puedes comer, pero no estás comiendo fruta en almíbar, estás comiendo fruta y estás comiendo almíbar por separado, ¿no? Una gran cantidad de azúcar, porque el azúcar no ha ingresado todavía a la fruta, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado, por favor. Nuestros procesos, si bien es cierto, siguen un mismo protocolo, una misma metodología, no quiere decir que la misma naturaleza del producto no nos vaya a impedir a salirnos un poco del esquema. En este caso, nosotros tenemos que darle ese tiempo al producto para poder lanzarlo al mercado, ¿sí? Y es más, para nosotros muchas veces garantizar la consistencia de la fruta, tenemos que usar duraznos, peras que están todavía medios pintones, ni siquiera están maduros, ¿sí? Están medios pintones, porque en ese momento es cuando la fruta tiene mejor consistencia. Y para ello, pues, tenemos que medirle el Brix ahí en la situación como se encuentra y utilizar soluciones osmóticas o almíbares concentrados para poder ingresar más azúcar a esa fruta. Y después tú lo sientes como si estuviera suavecito y como si estuviera dulce. Y en realidad muchos de los duraznos en almíbar que nosotros consumimos jóvenes son duraznos que todavía no han madurado, son duraznos medios verdes, medios pintones, sino que el mismo proceso hace que ingrese el azúcar y que tú lo percibas como si ya estuviera maduro, pero no quiere decir que en realidad esté maduro. La suavidad, digamos, con que se deja masticar el producto es producto del tratamiento térmico que le has dado, y el dulzor es producto de el azúcar que ha ingresado del almíbar a la fruta, ¿ya? Entonces, no hay que confundirnos en esto, por favor. Es importante tener conocimiento de que así funciona este tipo de procesos. Ahora, ustedes posteriormente con los videos se van a dar cuenta, específicamente con el que trabaja un producto que es la pera, se van a poder dar cuenta de que la pera en sí no está madura, ¿no? No está madura, sino que, bueno, dentro del proceso, pues, esta misma naturaleza del proceso es la que ayuda a poder darnos una sensación de que el producto esté maduro, ¿no? Bien. Vamos con el flujograma, jóvenes. Y a esto les decía o a esto me refería cuando les hablaba de un flujograma que se abre de manera horizontal también, no solamente vertical. Quiere decir que nosotros debemos trabajar ciertas etapas del proceso por separado, ¿sí? Y tenemos que ponerlas como tal, ¿sí? Porque muchos cometen el error de decir, nuestro proceso empieza en recepción y lo ponen recepción todo junto. Pregunta, jóvenes, ¿es lo mismo recepcionar fruta y que pase por un procedimiento de selección y clasificación que recepcionar insumos? No creo, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, estos insumos al inicio no se van a tocar con la fruta. Entonces, no podemos poner como que la recepción es la misma para ambos. La recepción va por separado, porque los productos o las materias primas o las partes de los entregables de cada operación unitaria todavía no se unen, se van a unir recién en el estandarizado. Y eso tiene que estar claro en el flujograma, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de la fruta, ¿ya? Hablemos un poco de la fruta, por favor, tomen nota si fuera necesario, ¿ya? La fruta, lo primero que vamos a hacer es una recepción. Y ya saben ustedes, jóvenes, que la recepción en el caso de la fruta incluye el pesado e incluye la caracterización de la materia prima. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes?
que ustedes sepan cuántos Brix tiene, cuánto de pH tiene, cuál es la acidez de la fruta y cómo es que está entrando en función a su estado de madurez a nuestro proceso. Todo eso se llama caracterización de la materia prima y es lo que hacemos en recepción de la fruta. ¿Sí? Repito, dentro de la recepción de la fruta está incluido el pesado de la fruta, ¿sí? Porque el fin solamente es tener un dato, saber cuánto está entrando nada más, ¿sí? Después ustedes se van a encontrar con que en el caso del almíbar, el pesado ya no es solamente una medición, sino que ahora pasa a ser también una operación unitaria y ya les voy a explicar por qué. Bien, seguimos con la fruta, ¿ya? Seguimos con la fruta. Una vez que recepcionamos, para este proceso de frutas en almíbar, sí es necesario, obligatoriamente, jóvenes, la selección y clasificación. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos ni a trozar como trozábamos en la mermelada, ni a pulpear como pulpeábamos en el néctar. Ahora lo que nos importa es saber los tamaños, los calibres del durazno, por ejemplo, o de la pera, para poder en función a eso clasificar nuestra materia prima y trabajarla con diferentes estándares o con diferentes parámetros para que no se nos vaya a malograr el producto. Uno de los errores más comunes, y ya lo vamos a ver más tardecito, es que a veces colocamos trozos de duraznos grandes con trozos de duraznos chiquitos. Y cuando hacemos eso, el durazno chiquito se quema. ¿Por qué? Porque obviamente la temperatura ingresa mucho más rápido por toda el área expuesta del durazno pequeño y eleva demasiado la temperatura. En el caso del durazno más grande tiene más tiempo, ¿no? Y adicionalmente a ello, hay muchos otros defectos que se presentan y ya lo vamos a ver más tardecito. Pero por eso, en este caso, sí la selección y clasificación jóvenes de cajón, ¿ya? De cajón, tiene que estar presente. Así como también tiene que estar presente el lavado y la desinfección. Ya habíamos explicado, ¿sí? En el proceso de elaboración de néctar, si no me equivoco, cuál es la diferencia entre lavado y desinfección. Si tienen alguna duda al respecto, lo pueden revisar, ¿sí? Lo que quiero agregar aquí nada más es que las soluciones de hipoclorito de sodio que vamos a utilizar deben estar en el rango de entre 80 y 120 ppm, ¿ya? Entre 80 y 120 ppm. ¿Por qué? Profesor, pero no es mucho. Sí, pues jóvenes, pero lamentablemente, normalmente cuando trabajamos algunas frutas con superficies rugosas o membranas pelúcidas, tenemos lamentablemente una exposición mayor a los contaminantes, ¿no? Y en el caso del durazno específicamente, ¿sí? No hay como que mucho problema porque vamos a proceder después al pelado químico. Para el caso del durazno es pelado químico, para el caso de la pera es pelado mecánico, ¿sí? Entonces es diferente, pero de todos modos, dentro del proceso de elaboración de fruta en almíbar, sea con pelado químico, sea con pelado mecánico, o también llamado pelado físico, vamos a retirar la cáscara. Entonces, asegurémonos pues que nuestro proceso va a estar limpio y utilicemos concentraciones de esta cantidad de hipoclorito, porque a las finales no vamos a tener cloro residual porque lo vamos a retirar la cáscara, ¿ya? A eso quería llegar. Entonces, una vez que lavamos y desinfectamos, hacemos el pelado, ¿sí? Hacemos el pelado y posteriormente el trozado. Y en este caso, para nosotros el trozado lo que debe incluir es el corte de manera, el corte por la mitad del producto, ¿cierto? Por la mitad del producto, retirando restos de pepas o de cáscaras, ¿sí? Entonces, realizamos el trozado y por el momento lo dejamos ahí con la fruta, ¿ya?
Algunos, y esto sí lo voy a tocar con pinzas, algunos dicen que esa fruta debe recibir cocción, o debe ser pasteurizada, o debe ser termizada antes. Para ser totalmente sincero, yo no concuerdo con ello, porque sería un retrabajo. ¿Por qué? Porque posteriormente a esta operación vamos a tener todavía tratamientos térmicos. Entonces sería prácticamente un retrabajo, ¿sí? Un retrabajo, realizar cocción o realizar, algún tratamiento térmico antes de que se junte con el almíbar la fruta, ¿sí? Bien, ahora hablemos del almíbar. Vamos a recepcionar, ¿qué vamos a recepcionar para el almíbar? En primer lugar, nuestra agua. Nuestra agua debe cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de agua para productos alimentarios, obviamente, ¿sí? Y para ello, pues hay algunos parámetros que nosotros podríamos medir, como por ejemplo el DBO, la dureza cálcica, la dureza magnésica, que ya seguramente en control de calidad les van a explicar cómo sacarlas. La concentración de hipoclorito, ¿sí? Concentración de hipoclorito, el tema microbiológico también, ¿ya? Entre otras, ¿ya? Dependiendo de la procedencia del agua, obviamente vamos a tener mayores parámetros en función a la necesidad, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tanto como para el néctar como para este proceso, nosotros utilicemos, jóvenes, previo a nuestro proceso, una planta de tratamiento de agua, pues, ¿no? Lo ideal sería que tengamos agua blanda, ¿no? Que haya sido tratada por ósmosis inversa, por radiación UV, y si es ozonizada, mucho mejor, ¿no? Si es ozonizada, mucho mejor. Entonces, si todavía no han visto este tema en control de calidad o en seguridad y higiene, porque a los dos cursos les corresponde, coméntenle por favor a sus docentes, para que les toquen el tema, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en la industria alimentaria, bajo estrictos protocolos y estándares de las normas técnicas y del Códex Alimentario, ¿no? Y recomendaciones de la FDA y de la OMS y del Ministerio de Salud, obviamente, también. Entonces, básico, el agua con el que se procesa o con el que se lava, o en sí el agua que entra a nuestra planta, nosotros debemos conocer cómo medir su calidad, ¿sí? Lo que yo les he colocado son parámetros de calidad de agua. Hay esos y hay muchos más, ¿sí? Entonces, por favor pidan que les expliquen cómo determinar estos parámetros. Es importante, ¿ya? Es importante. De hecho, debería haber un curso de tratamiento de aguas en el instituto. En la nueva currícula les comento que trabajamos con el ingeniero Zoila, con el ingeniero Martín Arteaga y Carlos Ramírez y el biólogo Emilio Costa. En esa nueva currícula ya incluimos un curso de microbiología de alimentos y un curso de tratamiento de aguas. ¿Por qué? Porque es necesario, definitivamente. No, es necesario. En la currícula con la que ustedes todavía están trabajando, porque esa otra currícula que les menciono todavía no ha sido aprobada por el ministerio, estamos a la espera de que nos envíen la aprobación. En la currícula que ustedes están trabajando todavía, debemos nosotros solicitar a nuestros docentes, ya sea de seguridad y higiene o ya sea sobre todo de control de calidad, que nos orienten sobre estos temas para poder
conocer, ¿no? Sobre el tema del tratamiento de aguas, que es todo un mundo en realidad. Y cuando ustedes lleguen al curso de bebidas industriales, también ahí sí, normalmente me tomo toda una sesión para ver tratamiento de aguas, ¿no? Para ver tratamiento de aguas. Pero eso todavía lo van a ver en sexto ciclo ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, dijimos que nuestra recepción de agua tiene que ser estricta y la recepción de nuestros insumos también. Obviamente debemos trabajar con insumos certificados que tengan pues registro sanitario y que no estén vencidos, obviamente. Eso es muy importante. ¿Sí? Recuerden que siempre existe la teoría del reactivo limitante en la industria alimentaria. ¿Sí? ¿Qué significará el reactivo limitante? Hablando en términos químicos significa una cosa, pero se los voy a poner en términos de vida útil. ¿Sí? Se los voy a poner en términos de vida útil. El insumo que tú utilices o materia prima que tú utilices, que sea el de menor vida útil, ese es tu reactivo limitante, porque ese va a ser el que le va a marcar la vida útil a todo lo demás de tu producto. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú tienes un proceso donde utilizas una materia prima, aquí lo voy a poner, ¿ya? Materia prima. Materia prima dura, qué sé yo, 10 días en conservación, ¿no? O sea, después de procesar, en conservación. Luego tienes insumo A, dura 7 días. Insumo B dura 15 días. Insumo C dura 4 días. Pregunta: ¿cuál sería la vida útil estimada, porque no estoy diciendo que sea necesariamente así, estimada de tu producto? ¿Cuál sería la vida útil estimada? Obviamente faltan muchas variables aquí para determinar, pero quiero saber qué les dice su lógica. ¿Cuánto duraría? ¿Cuánto duraría ese producto? ¿Duraría 10 días? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, por favor? Quiero sus participaciones. Recuerden que constantemente estoy evaluando esto. Si nuestra materia prima dura 10 días, nuestro insumo A dura 7 días, nuestro insumo B dura 15 días, nuestro insumo C dura 4 días. ¿Cuánto durará el producto terminado? Aprox. ¿Cuánto durará? Coloquen sus participaciones, por favor. $15 días. A ver, coloquen. Sigan colocando sus respuestas, por favor. 7 días. ¿Qué más?
Ajá. Ya, hay opiniones divididas, pero la respuesta correcta es 4 días. ¿Sí? La respuesta correcta es 4 días. ¿Por qué jóvenes? Porque el insumo que se malogra más rápido, que sería su reactivo limitante, puede durar máximo 4 días. Entonces, si tú ese insumo lo mezclas con algo que dura 10 días, igual a los 4 días va a estar malogrado. ¿Sí? Igual a los 4 días va a estar malogrado. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro, ¿ya? Muy claro. Siempre el insumo, o en este caso la materia prima que usemos, que dure menos, es el que va a marcar la vida útil del producto. Ahora, lo que normalmente nosotros hacemos, jóvenes, lo que normalmente nosotros hacemos es utilizar preservantes e insumos alimentarios que se entiende por su fecha de vencimiento y por su vida útil, que son mucho más prolongados que la misma materia prima y que van a llevar a esta materia prima a prolongar su vida útil, entre comillas, ¿sí? A prolongar su vida útil, entre comillas. Pero para eso, nosotros acondicionamos también esta materia prima para que sin ningún insumo también podamos garantizar que no se va a malograr. ¿Y qué podría malograrla? Los microorganismos. Entonces, tratamiento térmico para matar los microorganismos. O sea, a lo que voy es que no es solamente mezclar con los insumos y ya, sino que tienes que acondicionar todo para que tu producto pueda durar. ¿Qué más? ¿No? Aparte de los microorganismos, ya le hiciste tratamiento térmico, pero ¿se puede volver a contaminar? Sí, entonces pongo algo que evite que se vuelva a contaminar por un tiempo. ¿Cómo se llama eso? Conservante. Luego, nuestro producto, qué sé yo, tiene de repente algún problema de viscosidad, necesitamos añadirle viscosidad. Ya, pero en nuestro proceso con tratamiento térmico no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos? Le agregamos un insumo espesante, estabilizante, gelificante. Pero este insumo, ¿cuánto debe durar? Debe durar por lo menos el tiempo que yo tengo estimado para que mi producto esté en el mercado. Pues no le voy a poner un gelificante que tiene una vida útil de un mes y quiero tenerlo en el mercado un año. Eso no se puede, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el tema del almíbar, con los insumos que deben ser de mejor calidad, la mejor calidad posible y deben tener una vida útil prolongada. Y por otro lado, también debemos dar las condiciones a nuestra fruta para que prolongue su vida útil con tratamientos físicos y al mezclar todo, podamos decir que nuestra vida útil se mantiene, ¿sí? Se mantiene en el tiempo que nosotros hayamos estimado. Entonces, todo eso en realidad está relacionado con qué? Con fechas de vencimiento, está relacionado con certificados, con registros sanitarios, etcétera, 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 que se deben manipular en el momento de la recepción para estar seguros de lo que se está utilizando. ¿Sí? Ana, por si acaso, porque veo que es escrito después, 4 días es la duración según el ejemplo que vimos, ¿ya? Una vez que ya tenemos bien recepcionado todo lo que necesitamos, ahora sí vamos a pasar a un pesado. Pero este pesado no tiene un fin de saber nada más cuánto necesitamos, sino que más bien lo que vamos a ir haciendo dentro de este pesado es separar y secuenciar el agregado de los productos. Es decir, aquí prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es una prefórmula, ¿sí? Es una prefórmula. Y durante este pesado, nosotros tenemos que tener un control estricto sobre ¿qué? Sobre la temperatura ambiental, sobre la humedad relativa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con insumos secos y estos insumos secos funcionan mientras estén secos. Debemos tener muchísimo cuidado. La temperatura ambiental y la humedad ambiental o del ambiente pueden ocasionar que en nuestra operación de pesado estos insumos se contaminen o pierdan su eficacia. Entonces,
el pesado, dentro del pesado, nosotros no solamente vamos a estar pesando, vamos a estar controlando ciertos parámetros también. Por eso es que aquí el pesado es una operación unitaria, ¿sí? A diferencia del pesado en fruta que está dentro de la recepción. Es una gran diferencia, ¿ya? Es una gran diferencia. Una vez que ya tenemos todo pesadito, pasamos a estandarizar, ¿sí? Pasamos a estandarizar, es decir, añadir las cantidades que ya hemos pesado a, digamos, el almíbar, obviamente, que ya está en precalentamiento, ¿sí? Está en precalentamiento. Obviamente tenemos que ir agregando el azúcar primero para que se vaya diluyendo en el agua, ¿no? Homogenizamos para que se vaya diluyendo el azúcar con el agua y le aplicamos pasteurización. Y obviamente en la pasteurización añadimos los insumos que son, sobre todo los gelificantes, que ya saben ustedes, que se tienen que agregar en caliente, ¿no? Añadimos todos los demás insumos y lo tenemos listo. Está nuestro almíbar caliente, pasteurizado. Si es posible, trabajenlo a 95 por 5, ¿ya? A 95 por 5 para que mate cualquier microorganismo que pueda estar presente dentro de, sobre todo el azúcar, que es el que está en más contacto con el aire. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro almíbar preparado, ¿sí? Ya alcanzó 95 por 5 minutos, vamos a hacer el segundo estandarizado. ¿En qué va a consistir el segundo estandarizado? En saber qué cantidad de trozos de fruta voy a usar y qué cantidad de líquido de gobierno voy a usar. Entonces, lo que tengo que hacer, porque esto siempre se hace, es ir colocando la fruta dentro del envase al punto de que no quede espacios grandes, digamos, de aire dentro de las frutas. Tratar de agregarlos de una manera, digamos, bastante apretada dentro del envase, del frasco o de la lata, para que los posibles espacios que queden sean cubiertos por el almíbar, ¿sí? Sean cubiertos por el almíbar. Entonces, esta operación va a depender mucho del calibre que estemos utilizando, de la materia prima, porque obviamente si tienes un durazno más pequeño, vas a tener cachetes más pequeños y obviamente vas a colocar trozos de durazno en mayor cantidad dentro de cada envase. Pero si tienes un melocotón más grande, entonces el cachete es más grande y obviamente puedes colocar menos trozos dentro del envase. Y obviamente, mientras más grande es el cachete, mientras más grande es el durazno o el melocotón, más líquido de gobierno también vas a necesitar, porque van a quedar espacios, sobre todo los ligados a la pepa, que van a tener que ser cubiertos por líquido de gobierno. Entonces, ese es un tema, jóvenes, ¿ya? El estandarizado. En todas las operaciones que realizamos, el trozado, digamos, de la fruta, tenemos que saber más o menos, ya que en el estandarizado tenemos que ir viendo qué cantidad de durazno va a caber dentro de cada frasco, de cada lata, ¿no? Entonces, en eso consiste el estandarizado número 2. Y también consiste en integrar, pues, ¿no? Colocamos el trozado, colocamos la fruta trozada, colocamos el líquido de gobierno dentro y envasamos, ¿sí? Envasamos. Y aquí, jóvenes, aquí le pongo envasado, pero en realidad esto depende mucho del tipo de proceso que nosotros estemos utilizando. Porque si estamos utilizando un proceso en batch, sí podría llamarse tranquilamente un cerrado nada más. ¿Sí? Cerrado, porque ya el producto está dentro del envase. ¿Sí? Pero, si nosotros hablamos de una producción en continuo, como los videos que ustedes van a visualizar, el producto tiene que entrar a un exhauster y después se cierra. ¿Sí? Y después se cierra y hay un tratamiento térmico que es un esterilizado también, y luego está el enfriado.
Entonces, estas operaciones de envasado, tratamiento térmico y enfriado dependen mucho ¿de qué? Dependen mucho del tipo de procesamiento que se le está dando al producto. Si es en batch, se hace estandarizado 2, cerrado, tratamiento térmico, enfriado, etiquetado y almacenado. ¿Sí? Y dentro de eso, entre el tratamiento térmico y el enfriado, se produce un shock térmico que genera exhausting también. Pero si hablamos de un proceso en continuo, digamos que quedaría así como está, ¿no? En lugar de cerrado iría envasado, tratamiento térmico y enfriado también. Pasa por un exhauster, ¿no? Por un exhauster. Entonces, el proceso ahí cambia en el tratamiento térmico final. Pero si ustedes se dan cuenta, el almíbar se agrega caliente a la fruta, o sea, y ahí hay una especie de cocción ya. Y luego hay un tratamiento térmico que lo que busca es esterilizar la conserva. Entonces, si yo hago una cocción en la fruta antes también del estandarizado 2, ya sería un retrabajo, estaría gastando energía por las puras. Si igual voy a hacer tratamientos térmicos posteriores y las frutas no es que tengan tanta dureza como para decir que va a poder aguantar 3 tratamientos térmicos sin que se malogre, ¿no? Se puede ir malogrando con cada tratamiento térmico, se puede ir chamuscando la pulpa. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado. Y luego, una vez que ya tenemos enfriado el producto, pasamos al famoso etiquetado y almacenamiento. Y dentro de este etiquetado y almacenamiento, y sobre todo del almacenamiento, es que nosotros le vamos a dar el tiempo para estabilidad osmótica. Es decir, en tu almacén lo tienes ahí el producto 15 a 20 días para que se genere la estabilidad osmótica y después ya simplemente lo sacas al mercado. ¿Sí? No hay ningún problema en ese aspecto. Bien, jóvenes, ¿preguntas, dudas, inquietudes sobre el flujograma o está claro? Si está claro, levanten la mano, por favor. Bien, bien, bien. Excelente. Entonces, si todo está claro sobre el flujograma, les voy a copiar ahorita en el grupo estos enlaces. A ver, un momento, un momento. Ahorita les copio estos enlaces, que son los videos que les mencioné. Sí, son los videos que les mencioné. A ver, aproximadamente entre los dos videos, ahorita les digo cuánto tiempo hay, ya, para que ustedes los revisen y después retomamos. Ya, denme un momento porque está que sale publicidad acá en el video, ustedes saben que siempre YouTube hace eso. Ya. El primer video dura 3 minutos con 11 segundos y el segundo video dura 10 minutos. Son 2:40. Son 2:40. ¿Les parece 15? A ver, 2:40, imagínense. A las 2:55 nos reencontramos, ¿ya? Nos reencontramos por este canal. Ahora les voy a copiar los enlaces de YouTube en el WhatsApp, ¿ya? Para que los puedan visualizar. O si no, se los mando por aquí también. Aquí hay uno. Ya ahorita lo copio también en el WhatsApp. Sí, y aquí hay otro. Y aquí está el otro. Bien, jóvenes. 2:55, por favor, nos volvemos a conectar.
Bien, jóvenes, ya estamos nuevamente conectados. ¿Terminaron de ver los videos? Por favor, me confirman levantando la mano o a través del chat. Perfecto, perfecto. A ver, estoy esperando que los demás se integren, por favor. A ver, confirmen que ya terminaron de ver los videos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Qué les parecieron esos videos? A ver, coméntenme. Quiero ver sus comentarios en el chat. ¿Qué opinan de esos videos? ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿O ya habían visto tal vez cómo se elaboraban este tipo de productos? Quiero sus opiniones, por favor. Voy a dejar una pregunta abierta, a ver, para quienes quieren participar. ¿Qué les pareció estos procesos de frutas en almíbar? Muy interesante, nos dice Elmer. Rosemary nos dice, sí, es muy interesante. Liliana nos dice, muy interesante. Excelente. Flavia nos dice, muy interesante, profesor. Sí teníamos algo de conocimiento de estos procesos. Excelente, excelente. Sí, recuerden, jóvenes, que el conocimiento siempre es dinámico, ¿sí? Tal vez nosotros tenemos ya una base sobre la cual de repente en el colegio, de repente en nuestras casas o de repente en alguna experiencia que hayamos tenido, hemos podido visitar alguna fábrica de repente que trabaje con este tipo de productos. Sin embargo, recuerden que, como les decía, el conocimiento es dinámico y siempre hay la posibilidad de aprender algo nuevo. Excelente. Joana nos dice, interesante, profesor. Estefanía nos dice, muy interesante, ya que ver el trabajo realizado por el personal da mucha motivación. Excelente. Muy bien. Sarita nos dice, interesante. Leti, muy interesante, profesor. Brigitte nos dice, muy interesante e importante para tener más conocimiento del proceso. Sí, excelente, excelente. Lo que ustedes han visualizado básicamente es un proceso en continuo, pues, ¿no? En continuo, inclusive, de repente, para su curso de máquina sería muy interesante de que analicen los mismos videos y vean qué equipos están utilizando ahí, ¿no? Ahí se ve desde cortadoras, fajas, rodamientos, exhausters, autoclaves, etcétera, ¿no? Hay una serie de equipos que están participando de estos procesos, elevadores, ¿no? Interesante, interesante. Ana nos dice, son interesantes, profesor, sobre los procedimientos que hacen, excelente. Alexis nos dice, estuvo chévere, gracias Alexis. Y Jonathan nos dice, aprendí nuevas cosas en planta, excelente. La idea es esa, jóvenes, la idea es esa, la idea es tener este chip de que, oye, en cada lugar, por más que sea el mismo proceso, las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿no? Y por otro lado, nunca quedarnos con lo que ya sabemos, sino que más bien orientarnos a descubrir nuevas cosas. Esto es muy importante. Bien, jóvenes. Algunas preguntas clave que quiero que por favor también me respondan. Estas preguntas clave sí, no les voy a exigir que las respondan, pero es voluntario. Si alguno quiere escribir su respuesta en el chat, lo coloca, su respuesta, y va a tener algunos puntos adicionales. Kerly nos dice sobre la pregunta anterior, sí, en conclusión de todo en video es que nos enseñan la elaboración de dos productos que son el durazno y la pera en almíbar. Muy interesante y aprendí los nombres de las máquinas. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí tengo 3 preguntas claves. Ustedes libremente pueden escoger alguna de ellas para poder responder, ¿ya? La primera pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre almíbar diluido y almíbar concentrado? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Si alguno de ustedes quiere participar, por favor me avisa. Profesor, ¿Ya? le digo, con respecto a la primera pregunta, quisiera responderla. Ya, te escuchamos.
La principal diferencia entre el almíbar diluido y el almíbar concentrado son los grados Brix. En el almíbar diluido está entre 15 grados Brix y 22 grados Brix, y en el almíbar concentrado de 22 grados Brix a 30 grados Brix. Excelente, excelente, Sarita, perfecta tu respuesta. Flavia también nos dice la diferencia son sus grados Brix. Excelente, muy bien. Pasemos a la segunda pregunta, jóvenes. Nos dice, ¿cuáles son los parámetros de procesamiento más importantes? ¿Cuáles serán esos parámetros de procesamiento más importantes? A ver, según los videos que ustedes han visto y según el flujograma que hemos explicado, ¿qué parámetros serán los más importantes en este proceso de elaboración de frutas en almíbar? A ver, Profesor, Ok, Sarita, te escucho, te escucho. los parámetros es el pH, el Brix, el grado de madurez y el grado de acidez. Ya, muy bien. ¿Qué otro? Eso para la materia prima, ¿no? Julio nos dice los grados Brix que tiene cada uno. Me imagino que te refieres al almíbar y a la fruta. ¿Algún otro parámetro de proceso ya? No, no necesariamente de la fruta, sino que dentro del proceso, ¿qué otro parámetro se mide y que es muy importante y diría yo clave para poder elaborar este producto? A ver, Herley nos dice el pH, el Brix y la calibración. Bueno, la calibración también tiene mucho que ver, pero en sí no es que sea un parámetro, más bien... si te refieres al calibre de la materia prima, eso es otra cosa. Cuando hablamos de calibración, hablamos de equipos. Cuando hablamos de calibre, hablamos de tamaño de la materia prima. ¿Ya? Flavia nos dice la caracterización de la materia prima. Sí, es súper importante lo que estábamos conversando, pero hay un parámetro de calidad que debemos controlar a lo largo del proceso que nos va a permitir, garantizar que nuestro producto no se malogre en el futuro. A ver, ¿cuál será? Y que nos va a permitir también acabar con los microorganismos que puedan estar presentes. Eso, Leti, eso, la temperatura, eso, bien, Leti, bien, Flavio. La temperatura, ¿no? De procesamiento, de esterilización, ¿sí? Lo que ustedes gusten. La temperatura es muy importante. Y eso sería, todo lo que ustedes han mencionado, con la temperatura incluso, esos son los parámetros, pues, que se tienen que medir, ¿no? La microbiología también es muy importante y no lo han considerado también. Los parámetros microbiológicos nos dan un indicador, pues, de nuestro producto, ¿no? Nuestro producto. Bien. Ahora, tercera pregunta. ¿Qué función cumple el almíbar en el proceso? Repito la pregunta. ¿Qué función cumple el almíbar en el proceso de elaboración de frutas en almíbar? ¿Se entiende? A ver. ¿Qué función cumple el almíbar? Flavia nos dice que la fruta gane peso. Bueno, lo que se busca en realidad no es que la fruta gane peso. Sí se busca que gane algo, pero no peso, sino otra cosa. Eso, Elmer, la función de equilibrar los grados Brix de la fruta, ¿no? Stephanie también nos dice, el almíbar cumple con la conservación. Bueno, lo que nos dice Elmer es la respuesta. Cumple la función de equilibrar los grados Brix de la fruta. Esa es la función del almíbar en el proceso. Bien, siendo las 3:06, jóvenes, vamos a tomar un break, no de 15, sino de 14 minutos para empezar
con la segunda parte de la sesión a las 3:20, por favor. 3:20 de la tarde, 3:20 de la tarde nos reincorporamos para poder continuar con la segunda parte de la sesión, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Nos vemos en ya ahora 13 minutos.